Vamos a arrancar. Gracias a todos por estar ahí en esta situación tan particular, novedosa y diferente para todos nosotros. Es una sensación muy rara dar una charla mirando las propias diapositivas en la computadora, así que yo quería abrir esta charla haciendo un poco de contacto visual con todas las personas que trabajan conmigo, para activar un poco emoción positiva y un poco oxitocina en mi cerebro que incremente mi entusiasmo y me ayude a acompañar a todos ustedes durante 1 hora y media con una charla sobre el tratamiento de la discalculia, y aprovechar así para agradecerle también a cada una de las personas del equipo de Neuroeduca por hacer de este espacio una familia de trabajo que disfrutamos cotidianamente. Un abrazo muy fuerte para cada uno. Hace mucho tiempo que no nos vemos personalmente y nos abrazamos, así que ahí va el virtual. Bueno, ¿qué me toca? Me toca hablarles acerca de los principios generales de la rehabilitación de la discalculia, del trastorno específico del aprendizaje de las matemáticas. Nosotros decidimos, entre Esteban, Inés y yo, discriminar las charlas de tal forma que lo que yo voy a hacer es darles el marco general, global y gordo de abordaje para que Esteban pueda particularizar cómo trabajamos la ansiedad matemática y Inés les pueda mostrar la verdadera cocina del tratamiento psicopedagógico de la discalculia. ¿Qué es lo que hacemos con los chicos cuando lo que queremos es darles más posibilidad de aprender matemática? Me parece importante empezar esta charla con una de las frases de Andrés, de la charla anterior. Tenemos que aceptar que existen las diferencias, porque ese es el punto de partida para desarrollar estrategias que sean de asistencia a los que sufren determinadas cosas que los hacen sentir diferentes. Brian en su libro dice, y Andrés lo comentó también, que las personas con discalculia se sienten aliviados cuando les dan el diagnóstico porque descubren finalmente que no son tontos, son discalcúlicos. Descubren que esas diferencias existen. Descubren que eso que tenemos los que no somos discalcúlicos, que nos dio la biología, el módulo del número, la capacidad para administrar la numerosidad de manera natural, que compartimos con abejas, con peces, diría Brian, que siempre dice, con fish, no lo tienen los discalcúlicos. Y saber que algo te falta te permite por lo menos saber que lo que tenés que hacer entonces es luchar para construirlo. Así que hace mucho tiempo ya tomé de Liniers esta imagen para usarla como metáfora de lo que es cualquier proceso terapéutico. Y el marco general de abordaje de cualquier proceso terapéutico empieza por acá, por hacer algo por alguien y por ayudarlo a administrar eso que lo hace diferente al promedio. No somos todos iguales, y aquello que nos hace diferentes a veces nos da ventajas, y aquello que nos hace diferentes a veces nos da desventajas. Cuando nos da desventajas, tenemos la responsabilidad, por lo menos los que trabajamos, por ejemplo, en clínica psicopedagógica, de asistirlos para que esas desventajas no sean tan dolorosas o no afecten su calidad de vida de manera dramática. Así que, ¿desde dónde tomamos nosotros y desde dónde partimos para pensar en el abordaje de la discalculia? ¿Cómo trabajamos? Nos apoyamos básicamente en la neuropsicología teórica. Andrés dijo varias veces qué importante es aprender qué es lo que la ciencia nos dice de cómo la discalculia es. Hace 50 años sabíamos muy poco de discalculia. Hace 45 empezamos a saber un poco más. Y hoy sabemos bastante más que en la década del 70 cuando se la describió por primera vez. Entonces, el hecho de estar atentos a qué es lo que tenemos que leer y aprender para saber más de discalculia que lo que sabíamos antes es lo que nos va a permitir trabajar cada vez mejor. La rehabilitación de la discalculia se nutre siempre de la teoría sobre la discalculia. A medida que la vamos conociendo, vamos aprendiendo a lidiar con ella. Y es por eso que cuando yo me encuentro con personas que me dicen, bueno, pero ahora son todos discalcúlicos y hace 50 años nadie era discalcúlico y estábamos todos bien.
hace 50 años no sabíamos lo que era la discalculia, pero la discalculia estaba ahí. De la misma manera que cuando Tesla dijo, algún día los seres humanos van a tener un dispositivo en el bolsillo que les va a permitir mandar un mensaje de una punta a otra del globo, el smartphone no estaba ahí, pero las ondas que lo permitieron sí estaban ahí. Hace 50 años ya existían personas que no tenían el módulo de número y que eso hacía que fuera difícil para ellos aprender matemática. Ahora, por suerte, tenemos teléfonos celulares y podemos mandar mensajes de una punta a otra del globo y tenemos herramientas para ayudar a los chicos con discalculia a estar mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a describir un marco general de abordaje con principios generales de rehabilitación de la discalculia y nos vamos a basar por lo menos en 3 autores y en modestamente algunos pensamientos de quien les habla. Por un lado, vamos a usar algunos conceptos publicados en los textos de Wilson y Herbert sobre rehabilitación cognitiva, vamos a tomar conceptos de Medaglia, también el libro del 2018, no sé por qué quedaron las X ahí, y de McClellan, y un texto muy significativo para nosotros, el de Fletcher del 2019, que es la última guía publicada sobre tratamientos basados en evidencia para todo tipo de trastornos de aprendizaje. Por eso, leer cotidianamente nos ayuda a mejorar cotidianamente nuestra capacidad de asistir a esas personas que sufren. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por dónde tenemos que empezar? Tenemos que empezar por elaborar un abordaje que nos permita disminuir el impacto que una condición biológica que afecta al sistema nervioso central, esto es, no contar con un módulo de número, tiene sobre el aprendizaje y el comportamiento de una persona. Cuando Brian Butterworth en su libro describe que hay animales como los peces, como las abejas, como los perros y probablemente como todos, que tienen un módulo de número que les permite dirigirse hacia donde les conviene. Imagínense una abeja que sale de una pequeña colmena y tiene que ir a un arbusto lleno de flores. El módulo de número le permite ir al arbusto que más flores tiene. Estamos hablando de un módulo de número que la evolución nos otorgó para poder administrar cantidades. Y estamos diciendo que el discalcúlico no lo tiene. Si no empezamos activando empatía por un chico que no tiene algo que una abeja tiene, ¿por dónde vamos a empezar? Y es ahí que quiero arrancar. Quiero que entendamos que nada de lo que un chico discalcúlico hace, lo hace porque quiere, sino que una de las herramientas más importantes que la evolución nos dio para saber que 2 más 2 es 4, no está presente en esa cabeza. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros con esos chicos que tienen esa dificultad? Queremos que aumenten su posibilidad de dar respuesta a la demanda del ambiente. Porque más allá de todas las buenas intenciones, es verdad que en este mundo es feliz el que puede responder a lo que le piden y el que puede hacerlo con satisfacción. Y si vos vas al colegio y lo que te piden no lo podés hacer porque el módulo de número te falta, y todos los días fracasás y te frustrás porque pequeños ejercicios que te dan y que todos hacen con facilidad, vos no lo podés hacer, la calidad de vida disminuye sensiblemente. Y si además el feedback emocional que recibís indica que no sos capaz de hacer algo que aparentemente tendrías que hacer muy sencillamente, tu autoconcepto también disminuye sensiblemente. Entonces, nosotros nos planteamos como primer objetivo que cada uno de los chicos con los que trabajamos aumente su nivel de funcionamiento diario. Nosotros queremos que puedan responder mejor a las actividades de matemática que se les presentan en el colegio. Y eso es en parte lo que nos desvela. Para que eso sea posible, es absolutamente indispensable estructurar el abordaje como una experiencia sistemática. Para poder ayudar a alguien a hacer algo que no sabe hacer, tenemos que saber por dónde se empieza a construir ese conocimiento. Y esto es algo que los libros sobre discalculia sí nos cuentan. Y nosotros podemos saber cuál es la escalera de pequeños logros que permiten construir la matemática en la cabeza. Y entonces lo que nosotros hacemos es tener conciencia y tener clara y explícita imagen de esos pequeños logros en la cabeza
para traducir esos pequeños logros como una escalera que tenemos que subir con cada uno de los chicos con los que trabajamos. Y usamos el concepto de escalera porque nos permite decir que la matemática se aprende de escalón en escalón, que es algo que coincide con cómo la matemática se aprende. Un conocimiento se construye sobre el anterior. Por otro lado, tenemos también que darle a los chicos mayor nivel de funcionamiento en algunos mecanismos neuropsicológicos que participan en la resolución de todo tipo de problemas. Acá hay algo importante que podemos aclarar. Las personas tenemos algunas habilidades que se denominan de dominio general y algunas habilidades que se denominan de dominio específico. Una capacidad de dominio específico es una capacidad que sirve para una sola cosa y nada más. El módulo de número es una capacidad de dominio específico. Nos sirve para administrar números y nada más. Es sumamente importante porque la vida cotidiana está llena de números, como vamos a ver, pero solo sirve para eso. Pero después tenemos habilidades que se denominan de dominio específico. Es decir, tenemos la capacidad de prestar atención, que no se usa para una sola cosa, se usa para todo. Tenemos la memoria de trabajo, que no se usa para una cosa, se usa para todo. Tenemos la capacidad de organizar y administrar la actividad, que no se usa para una sola cosa, se usa para todo. Y entonces, la rehabilitación psicopedagógica de la discalculia necesita poner énfasis en las habilidades de dominio general, memoria de trabajo, funciones ejecutivas, atención, pero no va a funcionar, lo voy a decir otra vez, no va a funcionar, y lo voy a decir una vez más, no va a funcionar si no aprendemos a trabajar y a intervenir sobre esa habilidad específica que es el módulo de número, la conciencia numérica, la numerosidad, la capacidad de administrar cantidades. Podemos llamarlo como querramos. ¿Qué es lo que pasa? Que ese módulo de número no siempre se conoce lo suficiente como para dibujar esa escalera que nos permitiría rehabilitarlo. Y eso es lo que les va a mostrar Inés. Cómo trabajar para incrementar la capacidad del discalcúlico de responder a tareas matemáticas necesita de manera puntual, indispensable y explícita lidiar con ese módulo de número. ¿Y cómo sabemos nosotros que eso es efectivamente así? Lo sabemos porque nosotros trabajamos con lo que se llaman rincón de logros. Y le decimos a los chicos, bueno, contanos qué de lo que aprendiste en el tratamiento te hizo sentir un poco más fuerte hoy. ¿Qué de lo que aprendiste en el tratamiento te permitió estar mejor? Y los chicos nos lo dicen muy, muy, muy claro. Descubrí que si me imagino lo que leo me resulta más fácil entenderlo. Descubrí que si logro explicar una situación y no digo todo el tiempo no sé, lo hago mejor. Descubrí que puedo hacer sumas de 10, de 20, de 100 y de 200 en mi cabeza. Y todas esas cosas permiten tener más conciencia de la propia experiencia, conocerla, conocerse a uno mismo, lidiando con las dificultades que uno tiene en relación a las habilidades académicas y buscar estrategias compensatorias propias y que nosotros les ayudamos a desarrollar para ser más independientes. Entonces, ¿qué nos dijo Andrés? Nos dijo, en base al esfuerzo construyeron esas rutas neuronales. Esa es la base biológica del tratamiento psicopedagógico. La plasticidad neural. La plasticidad neural que nos permite, aunque parezca increíble, hacer que esas neuronas que se activan juntas, trabajen juntas. Entonces, esa es la razón y es exactamente la explicación de por qué si no trabajamos con números, la discalculia no tiene forma de rehabilitarse. Si nosotros nos sentamos con una persona con discalculia y nos ponemos a jugar a la batalla naval o al memotest, esa persona no tiene manera, ni en 50 años, de mejorar su capacidad aritmética. Porque esas neuronas que necesitamos que se activen y trabajen juntas, no están ahí. No las estamos activando, no son las neuronas de la numerosidad, no son las neuronas que nos permiten hacer matemática. Entonces, ¿qué tenemos que hacer biológicamente? Poner a trabajar esas neuronas con esfuerzo.
Y ese esfuerzo es costoso. Y en nuestro país, un poco más. Porque esa idea de que trabaja mucho, trabaja fuerte y vas a tener buenos resultados, está un poquito desprestigiada en nuestro entorno. Entonces, este tipo de intervención requiere de la famosa meritocracia, un esfuerzo conjunto, padres, colegio, psicopedagogo y chico con discalculia. Si no, no funciona. Entonces, no es solamente el que sufre discalculia, es el profesional. Cuando Inés y cuando Esteban les muestren lo que hacen con las personas, ustedes van a poder ver que ellos en cada encuentro con una de esas personas dejan una parte de sí mismos dando todo lo que pueden para que esa persona incremente su capacidad de operar con la numerosidad. Y eso es lo que necesitamos también de la familia, del colegio y de la comunidad en general. Necesitamos transmitir que la discalculia es una condición natural a partir de la cual tu capacidad de aprender matemáticas se ve sensiblemente afectada. Y si bien es cierto que nuestro país no se caracteriza por ser especialmente bueno en cómo enseñamos matemáticas, y la última vez que nos midieron en eso, el 70% de los chicos no tuvo buenos resultados en las pruebas PISA, solo hay un 5% de chicos con discalculia. Esta era una de las preguntas que se le hicieron a Andrés. Hay aproximadamente un 5% de chicos con discalculia, en Argentina hay un 70% de chicos que no saben o no son buenos en tareas de matemática. La responsabilidad es de los grandes, no es de los chicos. Tanto a los discalcúlicos como a los otros los podemos ayudar, pero es importante también que seamos conscientes de que para ayudarlos necesitamos aprender a enseñar matemática de mejor manera. ¿Cuál es otro de los principios generales? Tenemos que considerar el aprendizaje como eje básico de intervención. Nosotros recibimos a los chicos y tenemos que identificar cuál es su zona de desarrollo real. Es muy fácil hacer esto cuando le preguntas a un chico, ¿vos sabés cuáles son los números que juntos suman 10? Y ahí ya te enterás, si el chico tiene o no tiene automatizado 8 más 2, 6 más 4, 5 más 5, 7 más 3, 9 más 1. Si puede hacer eso, nosotros ya sabemos que esa es parte de su zona de desarrollo real. Y contame una cosa, ¿vos sabés cuáles son los números que juntos suman 20? Ah, no, eso no lo sé. Y entonces ahí lo tenemos que trabajar. Y lo tenemos que trabajar abriendo la zona de desarrollo próximo. Y eso es lo que después Inés va a mostrar. ¿Cómo hacemos para abrir esa zona de desarrollo próximo? Para incrementar la capacidad que los chicos tienen de resolver cada uno de los escalones que constituyen el aprendizaje de las matemáticas sin ponerlos fuera de la zona de desarrollo próximo, la zona que algunos autores llaman la zona de pánico, la zona en la que somos más prisioneros de la ansiedad y donde estamos incapacitados para responder porque estamos muy preocupados por sobrevivir. Cuando activamos la zona de desarrollo próximo, cosas como dividir se convierten en algo que se puede dibujar con corazones, porque cada uno de los chicos que he conocido en mis 20 y tantos años de psicopedagoga quería aprender lo que no podía aprender. No rechazan el aprendizaje, no descansan en no hacer ningún esfuerzo, no son vagos, no son oposicionistas, no son incapaces, son discalcúlicos, son disléxicos, no pueden hacer algo que otros hacemos con naturalidad. Y la naturalidad con la que desarrollamos habilidades académicas, los que no tenemos trastornos específicos de aprendizaje, a veces nos confunde y nos hace pensar que no ser capaz de leer fluidamente o de calcular fluidamente tiene que ver con cualquier otra cosa menos con una condición biológica. Y sin embargo, la biología está ahí, y cuando aprendemos a ayudar a que sus limitaciones no sean tan significativas, los chicos usan con corazones las expresiones como aprendí la división. Entonces, como toda tarea, para hacerla lo mejor que se puede, hay que planificarla lo más que se puede. Y entonces es necesario sistematizar, planificar y dibujar el camino a partir del cual vamos a hacer un abordaje psicopedagógico. Nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a la manera de trabajar que tenemos en Neuroeduca, sabemos que para rehabilitar dificultades específicas de aprendizaje o dificultades
de aprendizaje en chicos con otros trastornos del desarrollo, necesitamos por lo menos 5 cosas. La primera es el consultorio, y ahí dice sesión en el consultorio, hoy está haciendo sesión virtual. Ya la sesión en consultorio no es la única sesión que sabemos tener, pero necesitamos sesiones individuales con los chicos. Necesitamos también lo que se llama el cuaderno de trabajo, la bitácora de viaje del tratamiento, el espacio en el que psicopedagogo y chico documentan todo lo que va ocurriendo. Y digo la bitácora de viaje porque muchas veces cuando un chico se desanima y siente que las cosas no están saliendo bien, solo con ir hacia atrás en el cuaderno nosotros le podemos mostrar todas las cosas que no sabía cuando llegó y ahora ya puede hacer. Hacemos algo también a lo que le damos suma importancia y que estimulamos hagan todos los psicopedagogos que conocemos cada vez que interactuamos con ellos. Una devolución semanal a padres. 5, 7, 10 minutos al final de la sesión en la que le transmitimos a los padres qué es lo que estamos haciendo y por qué. Nosotros hemos dicho hace un ratito que la participación de los padres en el tratamiento es fundamental, pero para que los padres puedan participar nosotros los tenemos que psicoeducar, les tenemos que explicar por qué es importante que se repase determinada cosa, por qué estaría bueno que se use determinada aplicación, por qué tiene sentido decirle al chico tal o cual cosa. Entonces, si no, es como ir al médico y que te diga, bueno, tenés que tomar esto, ¿y por qué tengo que tomar esto? Porque sí. No existe el por qué sí en el humano, ya bastante difícil es, a pesar de que te lo expliquen, mucho menos posible es si solamente fuera porque sí. Entonces, cada semana los psicopedagogos del equipo se toman un ratito para decirle a cada padre qué hicimos, por qué lo hicimos y qué esperamos que hagan en casa. Y la práctica en casa es el siguiente ingrediente de un tratamiento exitoso. Brian tiene una frase en su libro que dice: lo que le enseñás a un discalcúlico hoy no se lo acuerda mañana. Y eso cualquiera que trabaja con discalcúlicos o con disléxicos o con chicos con dificultades del desarrollo lo experimentó 1.000.000 de veces. ¿Por qué no se lo acuerda mañana? Porque sus mecanismos de aprendizaje para las habilidades académicas son más vulnerables que los de los chicos que no tienen trastornos de aprendizaje. Entonces la práctica en casa lo que garantiza es ese esfuerzo que Andrés decía es necesario para fijar conocimientos. Entonces, no es una práctica muy complicada, nosotros se las estructuramos, son 10, 15 minutos de práctica diaria con ejercicios que nosotros tratamos de proveer o webs que tratamos de recomendar, que permiten sistematizar ese esfuerzo para que las neuronas que se activan juntas trabajen juntas otorgando buenos resultados. Y el último punto importante es el intercambio con el colegio, porque no hay manera de que un chico con discalculia progrese sin la compañía y la alianza con el equipo docente de orientación y directivo del colegio al que ese chico va. En los últimos años y desde que se reglamentó la ley de trastornos específicos de aprendizaje, cambió muchísimo nuestro terreno de trabajo y hemos podido ver cómo es mucho más fácil ahora que lo que era hace 15 años atrás, porque ahora el hecho de que haya un marco regulatorio nos permite que sea mucho más sencillo que cada chico tenga aquello que necesita y aquello que merece. Bien, ¿desde dónde partimos? Partimos de los resultados de una evaluación diagnóstica. Un tratamiento pretende resolver una serie de cosas que no funcionan bien, y para saber cuáles son las cosas que no funcionan bien, necesitamos haber evaluado, medido y documentado cada una de las cosas que forman parte de las variables responsables de que un chico no pueda sostener sus aprendizajes académicos. La jornada de hoy tiene por objeto hablar de intervenciones y entonces no vamos a hablar sobre cómo se hace el diagnóstico de la discalculia, pero sí vamos a decir que este diagnóstico solo puede ser realizado en el marco de una evaluación neuropsicológica que necesita definitivamente que se hayan explorado las habilidades aritméticas con un nivel de profundidad que nos permita después dibujar la escalera de la rehabilitación y que nos permita establecer si se trata de una discalculia, porque el módulo de número está afectado, o si se trata de dificultades de aprendizaje con impacto también en el desarrollo de habilidades aritméticas, aunque no discalculia. El abordaje va a ser sumamente parecido,
pero es importante que sepamos la diferencia, porque tenemos que ser responsables con qué tipo de diagnósticos hacemos. El mentor que tuve, el doctor Miguel Márquez, siempre decía, nada peor te puede pasar que vayas a un especialista, porque entonces cada vez que llegas a un especialista tenés aquello de lo cual el especialista es experto. Cada vez que aparecen movimientos de psicoeducación comunitaria sobre la dislexia, sobre el déficit de atención y ahora sobre la discalculia, se incrementan considerablemente los diagnósticos de esas dificultades. Esto tiene algo bueno, y eso es, estamos siendo más capaces de reconocer las personas que lo necesitan, pero también implica un riesgo, y eso es, vamos ahora a encontrar lo que acabamos de saber que existe. Entonces, el diagnóstico de discalculia necesita sí o sí que hayamos encontrado la manera de demostrar que el módulo de número está afectado en esa persona y que la capacidad para subitar, que es la habilidad que depende del módulo de número, esto es, ser capaces de identificar 1, 2, 3, 4 y a veces hasta 5 objetos de un simple golpe de vista, está ahí. Eso va a marcar la diferencia notablemente, va a marcar la diferencia entre la rapidez con la que podemos asistir a la persona que tiene esa dificultad. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tomamos la evaluación neuropsicológica y prestamos atención a lo siguiente. ¿Existen dificultades de memoria de trabajo y atención que yo tengo que considerar y que tengo que desarrollar estrategias de rehabilitación de la memoria de trabajo y atención? Segunda cosa, ¿existen dificultades en el marco de los mecanismos de autorregulación? ¿Tiene esta persona dificultad para regular sus emociones? Por ejemplo, la ansiedad. ¿Tiene dificultades en funciones ejecutivas? ¿Es más impulsivo de lo que le conviene? ¿Tiene dificultades en el desarrollo de la teoría de la mente? Y parte de la dificultad para comprender consignas tiene que ver con mecanismos de cognición social más inmaduros. ¿Tiene la capacidad metacognitiva suficiente para reflexionar sobre su aprendizaje o no la tiene? Eso también tenemos que tomar nota porque eso también nos va a ayudar a desarrollar objetivos específicos. También tenemos que saber cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades académicas. ¿Cuáles son las habilidades académicas? Mejor dicho, en lectura, en escritura, en cálculo, en razonamiento matemático, en comprensión lectora. ¿Qué nivel de desarrollo tiene? ¿Qué nivel de desarrollo debiera tener? ¿Qué tamaño tiene la brecha entre lo que tiene y lo que debiera tener? Esa es la brecha que tengo que achicar. Esa es la brecha que tengo que conocer. ¿Tiene o no tiene ansiedad académica? Una de ellas, ansiedad matemática. Tengo que saberlo, tengo que identificarla y tengo que atenderla. ¿Cuánto conocimiento tiene de las dificultades que tiene? Porque hay chicos a los que vos le decís, bueno, ¿sabés por qué estás acá? Sí, tengo discalculia, necesito ayuda con las cuentas. Y hay chicos que te dicen, ¿sabes por qué? Vos le decís, ¿sabes por qué estás acá? No. Y vos le decís, bueno, previa conversación con los padres, estás acá porque tenés discalculia y tenemos que ayudarte a mejorar tu capacidad de operar con números. Yo no tengo ningún problema con los números. Ahí tenemos el primer objetivo terapéutico, incrementar los niveles de insight. Tenemos que saber también qué nivel de desarrollo general de la inteligencia tiene este chico, porque yo tengo un paciente discalcúlico con el que estoy trabajando en estos momentos, que es sumamente rápido. Después se los voy a nombrar un poquitito más. Y entonces nosotros empezamos con las sumas que dan 10, el mismo día llegamos a las que dan 20, el mismo día llegamos a las que dan 100 y a 200 en 50 minutos, practicó durante la semana y en la sesión siguiente, cuando yo hice el repaso de sumas automatizadas, las tenía todas. Pero Inés les puede contar también de algún chico que tal vez desde el punto de vista de la inteligencia fluida tuvo menos suerte y las sumas que dan 10 le llevan 3, 4, 5 semanas. Y cuando lo volvés a ver y le decís 8 más cuánto da 10. Y tenemos que empezar otra vez. Lo mismo, tenemos que prestar atención al nivel de desarrollo de la capacidad de comprensión verbal, que es el aliado para hacer explícito todo lo que tenemos que hacer explícito cuando enseñamos lo que no se aprende de manera implícita. Tenemos que saber si hay dificultades visoespaciales o visoconstructivas, porque
la pregunta que le hicieron hace un rato a Andrés, ¿es mejor encolumnado, no es mejor encolumnado? Bueno, si hay dificultades visoconstructivas y visoespaciales, nosotros vamos a no solamente encolumnar, sino que marcar con colores las columnas para andamiar la dificultad visoconstructiva. Tenemos que saber si puede razonar por analogías, si nosotros podemos establecer y usar metáforas para ayudarlo a entender las cosas que le pasan, y tenemos que saber cuán flexible es, porque a mayor flexibilidad cognitiva, más fácil el tratamiento y más herramientas capta y toma rápido la persona con la que estamos trabajando. Por otro lado, es dramáticamente importante que tengamos en cuenta qué colegio es el colegio de este chico, qué logros en relación a la matemática esperan en este colegio y por qué tipo de actividades hace cotidianamente, cuáles son las estrategias y los métodos que usan, porque nosotros no podemos pretender que el colegio se adapte a nuestro chico con discalculia. Nosotros tenemos que lograr que nuestro chico con discalculia se adapte al colegio. Y acá se pueden generar sensaciones incómodas en el estómago cuando lo digo, pero la realidad misma es dura. El mundo no se adapta a vos. Vos te adaptás al mundo o perdés. Y entonces, más allá de que nosotros tenemos muchísima relación con los colegios y los colegios nos permiten integrar e incorporar cientos de andamiajes al trabajo diario, nunca, jamás bajamos las expectativas curriculares que el colegio nos propone, salvo que haya dificultades en el desarrollo de la inteligencia. No es el colegio el que se tiene que adaptar al chico, es el chico el que se tiene que adaptar al colegio. Y si alguien me está escuchando y está sonriendo pícaramente pensando que eso significa que no tenemos que hacer adecuaciones metodológicas ni aceptar los andamiajes, no ese es el lado por el que estoy yendo. El lado por el que estoy yendo es, yo a mis pacientes los tengo que fortalecer, los tengo que hacer capaces de resolver la demanda que el entorno les pone de frente, como tenemos que hacer todos en la vida cotidiana, todos los santos días. Pero ahí nos encontramos con un pequeño problema, porque Hachu, mi paciente que aprende rápidamente, tiene padres con una pauta parental que se denomina autorizada, afecto alto, límite alto. Entonces, cuando yo digo, Hachu, nos conviene usar esta aplicación para practicar. Y Hachu dice que sí, lo tiene al lado a su papá, que con la mano en el hombro le dice, buenísimo campeón, esta noche nos ponemos. Y después me cuentan, estuvimos todos los días 15 minutos, hicimos esos bouncing balls que nos pasaste con sumas. Y entonces cuando aparece en la próxima sesión, porque ahora con esto de las sesiones online los vemos mucho más a los padres que los veíamos antes, me dice, no sabes Silvia, qué bien que estuvo Hachu, lo tuvimos que ayudar, porque le da un poco de fiaca, para mí que porque le cuesta, pero hizo toda su práctica toda la semana. No es tan fácil y es bastante más difícil y hay que ser mucho más cuidadoso cuando nos encontramos con padres autoritarios. Tenés que hacer la práctica, porque la tenés que hacer, porque no puede ser que sigas así, porque tenés que aprender, porque tenés que responder, porque tenés que mejorar las notas, porque que cuando nos encontramos con padres permisivos, ¿vamos a hacer la práctica? No, no quiero, mamá, no quiero hacer la práctica. Dale, hacé la práctica y te compro el último Lego de Star Wars que salió. Y entonces ya es tan desmedido el premio en relación al esfuerzo que se nos cae todo también. Y ni hablar de los padres negligentes que directamente no vienen a las devoluciones. Entonces, acá siempre hago un comentario que me parece de suma importancia. Nosotros nos planteamos, ante todas las cosas, no juzgar a los padres, sino utilizar un constructo teórico para clasificarlos, que no es lo mismo, que es el constructo teórico de pauta parental descrita por Baumritt en 1950. Y ella nos dijo, hay 4 tipos de pauta parental que pueden clasificarse según el afecto otorgado y en la puesta de límites. Mucho afecto, mucho límite, pauta autorizada, rendimiento garantizado. Poco afecto, poco límite, pauta negligente, abandono garantizado. Mucho límite, poco afecto, pauta autoritaria, ansiedad y depresión garantizado. Mucho afecto, perdón, eso era mucho límite, poco afecto. Mucho afecto, poco límite, pauta sobreprotectora, capricho y baja tolerancia a la frustración garantizada. No vamos más allá.
juzgamos la pauta parental y hacemos mucho esfuerzo por no decir ¿y qué querés con el padre que tiene? No, tratamos de conceptualizarlo. Cuidado, tiene una pauta parental autoritaria. Seamos cuidadosos con la práctica que le otorgamos para hacer en casa. Tenemos también que saber cuál es la pauta docente, porque la pauta docente sigue los mismos lineamientos que la pauta parental. Maestra con alto afecto y alto límite. Mira, gordo, yo sé que te cuesta y lo entiendo y te voy a ayudar, pero los ejercicios los tenemos que hacer. Maestra con bajo afecto y bajo límite. ¿Es discalcúlico? Ahí está, en el rincón. Y bueno, y no hace lo que tiene que hacer, que no lo haga. A mí que me van a venir a pedir las psicopedagogas que use andamiaje, yo qué es que tengo, que tengo que hacer con cada chico una cosa diferente. Mucho límite, nada de afecto. Me dijo la psicopedagoga que puedo usar la tabla pitagórica porque yo todavía no automaticé las cuentas de multiplicar. No, no puedes usar las tablas pitagóricas. Acá el que no sabe las cuentas de multiplicar, hay que saberlas. Son muy importantes. Y el docente permisivo también existe. Y entonces, bajo límite y alto afecto. Bueno, gordito, te doy cuentas más fáciles a vos. Así no te pones nervioso, así no estás preocupado, vamos a adecuarte todo, vamos a hacer, porque vos tenés discalculia, pobrecito, necesitas mi aporte. Lo hago un poco así y me da cosa no verles las caras, porque cuando hago este tipo de comentarios en las charlas presenciales, tengo la cara de la gente y me doy cuenta si lo que estoy diciendo provoca una emoción negativa o positiva. Esteban me está tirando fuegos artificiales, gracias, Rubio. Pero bueno, creo que es importante poner ejemplos concretos para que entendamos los conceptos teóricos en la vida real. También Andrés dijo, y es muy importante, no confundamos discalculia con falta de oportunidad cultural, no confundamos discalculia con tener un tercio de días de clase, no confundamos discalculia con aprender matemática teniendo padres analfabetos. Tenemos que prestar atención a cuáles son las oportunidades culturales de los chicos con los que trabajamos, porque eso también nos va a guiar en cuáles son los recursos y andamiajes con los que podemos contar en casa. Si yo tengo padres y chicos de ABC1 y colegio bilingüe, yo le puedo decir, hay algunas aplicaciones que podés bajar en una tablet. Buenísimo, me las pasás por WhatsApp. Si yo tengo padres y chicos en situación y contexto vulnerable, probablemente tenga que darle en papel, con dibujos, con explicación, y no porque no usen un teléfono, sino que porque el nivel educativo de los padres, lo dicen todos los estudios, marca el alcance de las posibilidades del apoyo en relación a los hijos. Entonces yo tengo que acompañar a los chicos considerando el nivel educativo de los padres. Tenemos que identificar también cuáles son las cosas de la vida cotidiana que la discalculia complica en cada chico en particular. Usa la SUBE, sabe calcular lo que tiene y lo que no tiene, sabe avisar cuando no tiene crédito, va al kiosco en el colegio, lo engañan con el vuelto, los amigos le dicen préstame plata y después no le dicen o le dan menos o le dicen mentira, no eran 10, eran 5. Esto es de todos los días y tenemos que estar atentos y preparados para resolver eso también. Cuando el padre dice bajá en 10 minutos que nos tenemos que ir, un chico con discalculia tiene problemas de estimación, no tiene la menor idea cuántos son 10 minutos. Son menos 20, bajá en 10 minutos, menos, no sabe cómo hacer esa cuenta. Nosotros tenemos que ser capaces de orientar padres y niños en esas situaciones puntuales. Tenemos también que prestar atención y rastrear, preguntar y documentar cuáles son las estrategias compensatorias que este chico desarrolló hasta el momento en el que lo conocimos. Los discalcúlicos hacen matemáticas sin matemática. Esto quiere decir, resuelven actividades matemáticas usando recursos que no tienen nada que ver con la numerosidad. Y aparece más adelante la frase que pensé que aparecía ahora, y nos pueden sorprender. El otro día estaba trabajando con Hachu y le dije, Hachu, vamos a hacer números. ¿Cuánto le falta a los números para llegar al 100? Pero no estábamos haciendo cuánto le falta al 20, estábamos haciendo cuánto le falta al 17. Y el ejercicio era, del 17 tengo 3 hasta el 20 y 80 hasta el 100 son 83. Él puede hacer eso. Pero en un momento se paró y le dije, no quiero que uses los dedos, no me importa que tardes mucho. Hizo así y me dijo, te pongo las manos, pero levanto los pies también porque yo sé contar con los dedos de los pies para que no me vean contar con la mano. Así son los discalcúlicos. Y, en general,
las creencias que tienen en relación a su propia capacidad también funcionan como impulsoras o como obstáculos para que puedan seguir aprendiendo matemática. No, soy malísimo en matemática. Palabras de Hachu. Lo que a mí me pasa cuando hago matemática, Silvi, porque la gente me dice Sil, pero él me dice Silvi, y yo tengo particular debilidad por él, así que lo dejo que me lo diga. Lo que a mí me pasa cuando hago matemática, Silvi, es que mi cabeza se pelea con mi cabeza. Yo, ¿cómo te explico? Cuando leo un texto, mi cabeza no se pelea con mi cabeza entiende. Cuando estoy haciendo algo de matemática, mi cabeza se pelea con mi cabeza. Hachu, ¿me puedes poner en palabras cómo se pelea tu cabeza con tu cabeza? Para empezar, empiezo a hacer un ruido. Y empiezo a pensar, esto no me va a salir. ¿Ahora qué va a pasar? No, pero ahora, y entonces, ¿uso los dedos? ¿No uso los dedos? ¿Me verá la maestra? ¿No me verá la maestra? Y mientras tanto la maestra habla y yo no la escucho. Mi cabeza se pelea con mi cabeza. Todas esas cosas son importantes y de la misma manera es muy importante el encuadre con el que vamos a trabajar. Entonces, nosotros también somos muy cuidadosos con definir cuáles son las variables del encuadre. La primer variable del encuadre es el vínculo, dicen siempre. Y vínculo es como abstracto, ¿no? ¿Qué es la primer variable del encuadre? Es el vínculo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Quiere decir ¿qué? Quiere decir que yo tengo que sostener de manera explícita, intencional, consciente y esforzada, porque a veces los querés matar también, una pauta de vínculo similar a la pauta parental autorizada. Esto es, afecto pleno y pautas firmes. Gordo, no sabés lo orgullosa que me siento de que hayas podido decirme en 30 segundos las sumas que dan 10. Tenemos que parar, tenemos que hacer un festejo, tenemos que buscar un GIF para el Rincón de Logros, que es algo muy divertido, por lo que les puedo contar. Ese es el vínculo que nosotros tenemos que construir. Es un vínculo en el que Discalculia, Chico y nosotros somos uno, nada más que uno. Eso nos va a permitir, desde el afecto, abrir la zona de desarrollo próximo cada vez. Porque cuando hay un vínculo fuerte y afecto pleno, vamos a poder darnos cuenta cuándo está en zona de desarrollo próximo y cuándo está en zona de pánico. Porque a la gente que querés, la conocés un poquito y podés darte cuenta cuándo tenés que darle una mano más. Vamos a tener un cuaderno de tratamiento, como yo les decía, la bitácora del viaje hacia que la discalculia me complique menos la vida. En ese cuaderno va a estar documentado todo lo que hacemos. Y es un cuaderno que nos permitirá sacar fotos y mandar por WhatsApp a los padres, ir y venir a casa si es necesario, ver lo que ya hicimos, volver hacia atrás a donde está dibujada la escalera y poner el logro que corresponde y demás. Parte fundamental del encuadre es el intercambio con el colegio. Cuéntenme qué esperan de él, yo les cuento qué andamiajes puede usar para responder. Nosotros en esto somos muy cuidadosos y los que nos conocen lo saben. Nosotros apuntamos siempre para arriba. Si a mí me dicen que un chico con discalculia tiene que hacer una ecuación, haremos todo lo que sea necesario para que la haga y en definitiva lo que vamos a decir es, ¿sabes qué? Con este andamiaje la puede hacer. Esta es la adecuación metodológica de acceso que necesita. Y es tan fácil cuando uno realmente se lo propone, si se lo propone desde el afecto pleno, que después Inés se los va a mostrar mejor que yo. Como les decía, damos devoluciones semanales y eso es parte del encuadre. Es una condición sine qua non. Le decimos a los padres, esto es necesario. Si no las podemos dar presenciales por X motivo, damos una devolución por WhatsApp, mandamos fotos, videitos, lo que haga falta, pero los padres para colaborar con un tratamiento y tener adherencia necesitan que nosotros le demos información. Cuando los padres llegan y dicen, estuvo 2 años en tratamiento, ¿y cómo le fue? Y la verdad que no cambió nada. ¿Y qué hacían? No tengo ni la menor idea, nunca supe nada de lo que pasaba ahí adentro. A veces yo sufro porque creo que yo aguantaría 2 semanas, no 2 años. Y esos que aguantan 2 años terminan con un cuadro mucho más grande y doloroso que lo que en realidad es. Otro de los puntos y de las variables del encuadre son los objetivos. Objetivos claros para todo el mundo, sumas que dan 10, dobles, casi dobles, sumas que dan 20, sumas que dan 100. Todas esas cosas forman parte de los objetivos para todo tratamiento. Y otra de las variables de nuestro encuadre
es la teoría del aprendizaje y el pensamiento visible. Son teorías pedagógicas de Hattie, de Perkins, de Richard, pero nosotros la usamos psicopedagógicamente. Todo es visible. Todo. Así es como de repente una chica nos puede decir, me acabo de dar cuenta que 0,10, 10% y un décimo es lo mismo, porque se visibiliza. Y cuando se acaba de dar cuenta de eso, ganó una batalla que se la va a acordar hasta que tenga 90 años. Se los puedo asegurar. ¿Cómo hacemos para visibilizar? Usamos material concreto. Acá, como estamos dando una charla, les mostramos el más fancy que tenemos, el más sofisticado, el más colorido. Pero esto se puede hacer con tapitas, con hojas, con botones, con puntos dibujados en un papel, con lo que ustedes quieran. Esto es visual, es lindo y nos permite hacer cosas como esta. Porque un discalcúlico no sabe que 0,5 está entre el 0 y el 1 en la recta numérica. ¿Por qué no lo sabe? Porque una de las cosas que Brian nos enseñó es que los discalcúlicos no tienen la recta numérica en la cabeza como la tenemos nosotros. Entonces, cuando tiene que operar con el 0,5, no tiene ni la menor idea que es menos de 1. Y es dramático no saber que 0,5 es menos de 1. No podés calcular 0,5 si no sabés que es menos de 1. No podés saber que es media manzana 0,5, o que es medio kilo de helado. No podés saber que 0,25 es un cuarto de helado. Y entonces se lo tenemos que mostrar. Y cuando se lo mostrás, y se lo mostrás así, empieza a ser fácil, se empieza a dibujar la recta numérica en la cabeza, empieza a ser posible hacer matemática. Esos son los anteojos cognitivos que nos decía Andrés. Son esos los anteojos cognitivos. Y son tan útiles. Y bueno, yo soy psicopedagoga, a mí me gusta mucho lo que hago, pero yo les puedo asegurar que esa cara, cuando abren los ojos y dicen, ¡ah! ¿Es menos que 1? Te produce un vuelco en el corazón que te hizo el día. Así que esos anteojos cognitivos búsquenlos, porque si ustedes quieren tener pequeños momentos de felicidad, consigan esos momentos ajá de los chicos con los que trabajan. Son de lo más lindo que hay. Cuando encontrás ese momento ajá, tu próximo paso es hacer un andamiaje y lograr que eso que encontraste tenga el tamaño suficiente como para caber en un folio, en un cuaderno, y que el chico sea capaz de usarlo en el colegio, porque entonces cuando viene un ejercicio difícil, vos le diste un andamiaje que cuando lo agarra, el momento ajá aparece de vuelta, y cuando aparece el momento ajá, la panza tiene mariposas, y cuando la panza tiene mariposas, sos capaz de cualquier cosa, y eso es lo que tenemos que lograr para nuestros chicos con discalculia. Hice un gran logro, cuentas muy grandes y soy capaz de hacerlo. Y una de las cosas que más nos sorprendió del Rincón de Logros cuando lo inauguramos es que los logros que los chicos quieren escribir son así de concretos, así de chiquitos, pero son las cosas que les permiten pensar que es posible que en el colegio te vaya bien. Por eso, una vez que encontraste ese momento, ajá, lo que tenés que hacer es buscar tarea para la casa. Tenés que darle tarea para la casa para que ese momento ajá se convierta en neuronas que se activan juntas, trabajan juntas. Tenés que encontrar tarea para la casa porque es el momento en el que, como dice Andrés, con esfuerzo vas a poder consolidar un aprendizaje que no se te va a borrar nunca más. Y hay un montón de material que permite dar ejercicios para casa y hay un montón de webs que permiten dar ejercicios de práctica. Por eso Inés les va a contar cómo tenemos un Padlet, uno de recursos para psicopedagogos y uno específico de discalculia, donde cargamos todos estos recursos para que estén al alcance de todos y para que sea fácil decir qué tarea para la casa doy. Porque lo importante es eso, porque el objetivo final es generar y desarrollar lo que se llama fluidez matemática. No hay nada que genere más vergüenza e incomodidad que la falta de fluidez académica. Pregúntenle a cualquier disléxico adulto cómo se siente al leer en público. Pregúntenle a un disléxico adulto que le dicen que lea una lectura en el casamiento de un amigo y se la aprende de memoria porque no quiere trastabillar frente a 200 personas. Lo más importante es generar fluidez académica. Y para generar fluidez académica, como para generar cualquier cosa, tenemos que saber qué es la fluidez académica. Entonces, la fluidez académica es un conjunto de 3 cosas.
ser eficiente, ser exacto y ser flexible en el uso de habilidades académicas. ¿Qué significa ser eficiente? Significa ser rápido. 8 más 2, 10. Si yo digo 8 más 2, para 8, no, 2, no, para el 8 en la cabeza, no soy eficiente. Soy más lento de lo que necesito para hacer las cosas que tengo que hacer. La eficiencia se apoya en la memoria de trabajo y es por eso que una de las cosas que vamos a hacer es enseñar a los chicos lo que la memoria de trabajo es y cómo mejorarla. Pero no solamente hay que ser eficiente, por eso yo digo 8 más 2, 9. No soy exacto. Y para ser académicamente competente hay que ser exacto. Hay que ser capaz de aplicar correctamente el método que nos da la solución adecuada para un problema. Y para eso necesito consolidar aprendizajes. Necesito haber consolidado en mi memoria a largo plazo que 8 más 2 es 10. Por eso es tan importante las sumas que dan 10, porque los chicos con discalculia no las consolidan y eso les complica todo tipo de actividad matemática posterior. Pero además hay que ser flexible, porque Brian explica cómo un discalcúlico, si vos le decís 2 más 8, dice 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mientras que a un chico sin discalculia le decís 2 más 8, 8, 9, 10. Esa capacidad de ser flexible y de administrar de manera diferente y desde distintas perspectivas el mismo problema, el que no es académicamente fluido no lo puede hacer. ¿Cómo hacemos para incrementar esta fluidez? Usamos material concreto. ¿Y por qué mucha gente dice, sí, yo usé material concreto, pero no me sirvió? Porque pasamos de lo concreto a lo abstracto demasiado rápido, dice Brian. Vamos demasiado rápido, necesitamos ir más despacio. ¿Más despacio? ¿A qué ritmo? Al que cada chico necesita para ser su superhéroe favorito en matemáticas. El año pasado en Halloween, uno de los chicos fue disfrazado a tener su sesión con su psicopedagoga y la foto me llegó enseguida, a los 30 segundos que el chico se sentó. Y a partir de ahí pedimos permiso para usarla porque me pareció la mejor imagen para documentar que si uno desarrolla mayor fluidez académica, uno también puede sentirse Iron Man, cuando antes se sentía nada y en la nada misma. Y eso es lo que hacemos con los chicos. Entonces, lo hacemos planificando cuidadosamente el tratamiento, con todas estas cosas que hemos comentado, y planificamos ese tratamiento teniendo en cuenta 5 pilares de intervención, 5 grandes columnas en las que nos vamos a apoyar. Esas 5 grandes columnas son básicamente 5 columnas que nos permiten sostener cualquier proceso terapéutico. La contención afectiva, la psicoeducación, el entrenamiento de funciones, las estrategias compensatorias y la modificación del ambiente. Y entonces vamos a ir una por vez. ¿Qué es la contención afectiva? La contención afectiva es la operacionalización explícita de ese vínculo autorizado que construimos de manera consciente. Es tener en la cabeza que yo tengo que ser firme y cariñoso para ayudar a una persona a hacer no solo lo que no le sale, lo que no le gusta y lo que trata de evitar sistemáticamente. No hay chico con dificultad de aprendizaje que no tenga padre o madre que me diga, Silvia, me siento con él y es una tortura. Sí, porque no querés sentarte a hacer lo que sabés que no podés hacer. No querés sentarte a hacer lo que te va a mostrar que sos perfectamente incapaz, porque somos más resilientes que eso. Entonces, ¿qué hacemos? Lo evitamos. Entonces nosotros tenemos que hacer con los chicos justo lo que ellos no quieren hacer. Y cualquier psicopedagogo que no consiga hacer con un chico lo que el chico no quiere hacer, fracasa estrepitosamente. Y por eso hay tratamientos que duran 3 años sin resultado, porque es incómodo hacer con un chico lo que el chico no quiere hacer. Y eso nosotros lo llamamos contención afectiva, pero no lo llamamos contención afectiva nosotros solo. Alice Medaglia, que trabaja en la Universidad de Columbia, dice, no hay tratamiento posible sin una relación interpersonal de colaboración mutua y de contención afectiva para sostener el disfrute del proceso terapéutico. Porque cuando haces lo que no querías hacer porque no te sale
y aprendés a tolerar la frustración, llegás a ese camino del esfuerzo que mencionaba Andrés, y cuando lo lográs, la emoción es increíble. Entonces, ¿cómo se construye ese vínculo? Con el modelo, a nosotros nos gusta construirlo con el modelo de John Bowlby de apego seguro en la cabeza. Tenés que estar disponible para generar confianza. Tenés que ser sensible para ayudarlo a regular emociones. Tenés que aceptarlo como es para ayudarlo a construir su autoestima. Tenés que trabajar junto con él para trabajar y generar un sentimiento de cooperación. Y tenés que mostrarle que sos con él un ingrediente de un mismo equipo. Entonces, cosas como el rincón de logros o como andar por los pasillos y que otro terapeuta te salude y te diga cómo estás y sepa tu nombre, da una sensación de pertenencia que nos permite a nosotros esa base segura para cualquier tratamiento. Pero eso no alcanza. Eso sí, serían simplemente buenas intenciones. Esa es la base a partir de la cual nosotros podemos decir, te queremos mucho, pero ¿sabes qué? Esto no está muy bueno porque vos sos discalcúlico. Y entonces tenemos que hacer algunas cosas que a vos no te gusta hacer. Y las tenemos que hacer para que seas menos discalcúlico de lo que eras antes. ¿Y cómo hacemos eso? Con psicoeducación. Lo hacemos con psicoeducación porque hemos leído reiteradas veces que la psicoeducación otorga capacidad de adherirse al tratamiento y facilita la generalización de los resultados. La adherencia implica, es decir, que vos sepas lo que te pasa y sepas cuál es el remedio, ayuda a que vos seas más consistente con el ejercicio del remedio y que vengas a las sesiones. La adherencia ayuda a que tu participación en las sesiones sea más activa, que vos estés ahí como dispuesto al entrenamiento. Y la adherencia ayuda a que cumplas las recomendaciones en casa de una semana a la otra. Y eso solo es posible otorgando psicoeducación. ¿Qué vamos a explicar? Vamos a explicar qué es la discalculia, le vamos a poner nombre. Y cualquiera que diga, a mí no me gustaría decirle que es discalcúlico para que no se sienta etiquetado, bueno, miren, no podemos perder el tiempo en explicar por qué eso ya no es necesario, pues se ha demostrado absoluta y rotundamente que no hay mejor manera de rehabilitarse de un problema que saber cómo ese problema se llama. Desde la discalculia hasta el cáncer, tenés más chances de que te vaya mejor cuando sabés lo que te pasa y te decidís a colocarte como primer combatiente de lo que te está quitando calidad de vida. Entonces tenemos que enseñar qué es la discalculia, cómo se manifiesta, qué impacto tiene en tu vida diaria, cuáles son las estrategias que los que estudian la discalculia nos han enseñado funcionan para su rehabilitación, cuáles son los derechos que tenés como familia, como persona, en el marco del colegio y en el marco de la comunidad si sos discalcúlico, cuáles son los síntomas emocionales que te hacen sentir peor, que te generan desesperanza, frustración, ansiedad, y cuáles son los objetivos del tratamiento, y por qué vamos a empezar con las sumas que dan 10, que parece una pavada, pero en el fondo todavía no las automatizaste. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que si no psicoeducamos, pueden aparecer discrepancias en relación a las creencias que tienen los padres y los terapeutas, y que esto pueden generar diferencias y problemas en relación a las expectativas que por consiguiente ponen en riesgo la adherencia, que es lo que necesitamos para que el tratamiento funcione. ¿Cuándo damos psicoeducación? Bueno, tenemos psicoeducación informal en las entrevistas de admisión y devolución, tenemos la psicoeducación formal al inicio del tratamiento, tenemos también momentos de micropsicoeducación durante las sesiones. ¿Ves? Ahí te frustraste. ¿Te acordás cuando hablábamos de la frustración y cómo la frustración te hace dejar de hacer lo que estabas haciendo? Decime qué sentiste ahora, porque eso es frustración, la vamos a poder identificar mejor. También damos micropsicoeducación en las devoluciones semanales a los padres, y también, y yo esto lo considero indispensable, otorgamos material producido por personas que no somos nosotros. La guía de la discalculia de la Asociación Americana de Dislexia, la página de understood.com o .org que dice qué te pasa cuando sos discalcúlico, porque yo no quiero que me crean a mí, yo quiero que entiendan que la discalculia es un fenómeno estudiado, universal, que yo no estoy dando una opinión, que yo estoy
dando una opinión profesional, que no es lo mismo. No es para mí es discalcúlico, es discalcúlico porque cumple tal y cual y cual y cual criterio, y eso es lo que los padres deben saber. Más allá de eso, y creo que esto es de Mary, gracias Mary, hay dibujos que nosotros podemos usar para psicoeducar, para que los chicos tengan una imagen visual directa de qué es lo que nosotros estamos explicando pasa en su cerebro cuando están tratando de hacer alguna tarea. Y cuando los chicos son más grandes, los hacemos con un poco menos de color y los hacemos un poquito más no profesionales, más conceptualmente complejos, porque queremos contarle a un chico de 13 años que la ansiedad matemática es lo que no le permite hacer en la prueba lo que le salía en casa. Porque cuando el padre me dice, pero yo no entiendo, en casa le salía y en el aula no le sale, y el chico se siente un incapaz, la única diferencia entre en casa y el aula es la ansiedad matemática. Y el hecho de conocerla es lo que le va a permitir disminuirla la próxima vez. Más allá de eso, tenemos que estimular y entrenar funciones. Esto entiendo que es lo que más les va a mostrar Inés. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que un chico incremente la comprensión que tiene de hechos numéricos básicos? ¿Cómo hacemos para que si le decimos 8 más 3, 3 más 8, no empiece por el 3, si va a usar los dedos, empiece por el 8? ¿Cómo hacemos para identificar las actividades que le tenemos que dar, teniendo en cuenta el nivel de comprensión y desarrollo matemático de cada uno de los chicos? ¿Cómo hacemos para que tengan ganas de hacer matemática? ¿Cómo hacemos? Para mí, el primer logro del tratamiento es que un chico diga, ahora me gusta la matemática. Y eso tiene que pasar en 2 sesiones. Y puede pasar en 2 sesiones. Solo hay que proponérselo. No hace mejor matemática que antes, pero entiende que la matemática no está tan fuera del alcance como lo creyó en un principio. Entonces vamos a ir armando espacios en los que los números van a tomar distintas formas, vamos a tener material concreto, vamos a mostrarle cómo las estrategias compensatorias pueden ir cruzando un puente desde la estrategia que armé como pude a la estrategia que es más funcional y me va a servir para resolver lo que no puedo. Vamos a usar todo lo que nos enseñan los que saben sobre discalculia. Acá lo tienen a Brian, con quien les habla. Fuimos a la cancha, lo llevamos cuando vino, estamos trabajando con él y lo que estamos entendiendo es que lo más que hay que tener para trabajar y asistir en discalculia es corazón y ganas de darle a la gente una vida mejor. Y Brian dice, lo primero que tenés que hacer es hacer que desarrolle más sentido de número del que tiene. Y esto se los va a mostrar Inés, pero básicamente es entender lo que un número es. Para los chicos con discalculia un número es una palabra. Para ustedes 3 es 3. Pero para un discalcúlico el 3 es la palabra 3. Y esa es una diferencia tan grande que es invalidante. Si es solo una palabra, no podemos saber que 4 viene después que 3. Tenemos que aprender de memoria que 4 viene después de 3. Y eso es absolutamente imposible. Brian también nos dice, pero ojo, no se apuren. Así como Hachu puede pasar de las sumas que dan 10 a las sumas que dan 20, a las sumas que dan 100, a las sumas que dan 200, no todos los chicos son capaces de ir tan rápido. Y tenemos que ser cuidadosos con la velocidad con la que volcamos conocimiento nuevo. Y entre paréntesis les digo que uno de los problemas que tenemos cuando enseñamos matemática en las escuelas argentinas es que vamos demasiado rápido y sin material concreto. Y cierro paréntesis y sigo. También tenemos que tener en cuenta que la atención y la memoria de trabajo son recursos acotados, y entonces tenemos que andamiar la memoria de trabajo. Usamos el material concreto para que lo que se vuelca en memoria de trabajo sea solamente la operación que tenemos que hacer, pero tengo a la vista todo lo que necesito para que sea posible hacer esa operación. Y Brian también dice, y guíalos progresivamente, de manejar y administrar material concreto hacia los conceptos abstractos. Usá el material concreto, apoyate en eso, dales la posibilidad de tocar para desarrollar más cantidad, más capacidad de numerosidad. Y no te olvides nunca de administrar la ansiedad, porque puede ser el mayor enemigo del aprendizaje de las matemáticas. Y Esteban les va a contar cómo la ansiedad matemática activa áreas cerebrales relacionadas con el dolor físico. Y ojalá que eso no se lo olviden nunca después que Esteban se los enseñe, para que cuando vean un chico con ansiedad matemática puedan entender que está dolido, le duele, no
puede, está nervioso, está asustado y está angustiado. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos en cuenta todo esto? Desarrollamos estrategias compensatorias. Una estrategia compensatoria, en palabras de Adrián Riesnik, es un anteojo cognitivo. Es una herramienta que nos permite entrar a la zona de desarrollo próximo cuando no podemos entrar sin esa herramienta. Es lo que nos pone en condición de aprender. Las estrategias compensatorias, si no las enseñamos funcionales, se desarrollan solas y disfuncionales. Acá tienen un chico dividiendo 270 por 3, y su capacidad para generar estrategias compensatorias disfuncionales lo hace dibujar 270 puntitos, tratar de agrupar los números de A3 y llegar a un resultado también incorrecto, a pesar del enorme esfuerzo para llegar al resultado correcto. Esta foto yo la tengo guardada para cuando un padre me dice, ¿es vago o qué? No, vagos no son, hacen más esfuerzo, trabajan más que otros, hacen cosas que a nadie se le ocurriría hacer, que consumen tiempo y energía, porque no las pueden hacer de otra manera. Levanto los dedos de los pies también, hay chicos que cuentan con los pies, hay que desarrollar la capacidad sensorial de identificar dedos de los pies adentro de las medias de los zapatos del colegio para contar cuando la maestra no quiere que cuentes con los dedos. Son estrategias compensatorias. Lo que nosotros tenemos que hacer es identificarlas y cambiarlas por estrategias compensatorias funcionales, por estrategias compensatorias puestas al servicio del aprendizaje de las matemáticas. Y esas estrategias compensatorias puestas al servicio del aprendizaje de las matemáticas tienen que llegar al aula. Y los docentes tienen que decir, bienvenido seas, porque lo que quiero es que hagas matemática. Eso quiero. Y si para hacer matemática, porque tu línea numérica mental biológicamente no es buena, necesitas una línea numérica visual que sí es buena, bienvenido sea. Bienvenida sea esa línea numérica visible. Y si te cuesta acordarte cómo se llama la decena, la unidad, la centena, o los cienes, los dieces, los unos, como lo quieran llamar, podés tener la palabra escrita, para no tener que pensar en la palabra y poder pensar en 10, para no tener que tratar de evocar la palabra y evocar unidad cuando querés evocar decena, para poder trabajar y operar matemáticamente. Y si los números se te dan vuelta, porque el cerebro no estaba preparado para que esté para un lado o para el otro sea una gran diferencia, como nos explicó Andrés hoy, pero los docentes quieren que lo escribas para el lado correspondiente, porque eso está bien, porque es un código y así lo tenemos que administrar. Podemos tener cartelitos que nos digan hacia dónde van los números, y podemos usar andamiajes, y los podemos tener en el banco, y podemos colaborar con que escribir los números para el lado correcto sea más sencillo. Y todo eso también disminuye la ansiedad matemática. Y hay muchas estrategias compensatorias que son funcionales y que permiten que los chicos trabajen de manera más fluida que la que trabajarían sin esas estrategias. Y se pueden utilizar en evaluaciones. No hay ningún contrasentido en que se usen en evaluaciones, porque nadie le diría al miope que se saque los anteojos. Entonces, con este concepto de anteojos cognitivos, yo puedo entender que si es difícil para él evocar una secuencia y unos números, y unos nombres, y a mí lo que me importa es que opere con números, puedo darle los anteojos cognitivos, en cualquier circunstancia. Y si la prueba no tiene ningún error, se sacó un enorme 10, porque nadie le diría a un miope que no vale el 10 si no se saca los anteojos. Y tampoco los anteojos cognitivos se tienen que sacar. Y hay un montón de andamiajes que nosotros usamos y ponemos en cartucheras y le damos a los chicos para regular su ansiedad, para regular su atención, para regular la velocidad de trabajo, para activar algunas herramientas metacognitivas en el momento que corresponde. Y cuando los chicos tienen esos anteojos cognitivos, trabajan, y trabajan con ganas, y trabajan bien. Y se me trabó la presentación. Momento. Perdón, ¿eh? A veces esto pasa. Ahí está. Momentito. Entonces, lo que viene después, el quinto pilar,
son las modificaciones del ambiente. ¿Qué son las modificaciones del ambiente? Porque a veces es difícil saber si las modificaciones del ambiente son los andamiajes o no son los andamiajes o qué son. Las modificaciones del ambiente son las estrategias compensatorias en el tamaño y la forma correspondiente para que puedan ser usadas en el aula. Los andamiajes que usamos en el consultorio a veces son grandes, coloridos, las psicopedagogas los plastifican y usan marcadores de pizarra y los llenan de papeles de colores, y eso no se puede llevar al aula. Pero cuando nosotros encontramos que un andamiaje que usamos en el consultorio como estrategia compensatoria funciona, lo que hacemos es darle el tamaño que necesita para que pueda ser llevada al aula. Entonces, ¿qué son las modificaciones del ambiente? Las modificaciones del ambiente son, por un lado, aceptar como colegio y recibir los andamiajes que se producen en el tratamiento, los anteojos cognitivos de cada uno de los chicos, ocuparnos de que los tengan y de que los usen, naturalizarlos en relación al resto de sus compañeros, naturalizarlos, usar el nombre anteojos cognitivos, facilitar y permitir las adecuaciones de acceso previstas por la ley 27.306 y pensar en cuáles son los apoyos que los chicos necesitan al momento de ser evaluados. No vamos a hablar de qué dice la ley 27.306 porque se reglamentó en noviembre del 2016, así que todos la conocemos bien, pero solo la menciono porque la celebro, porque mi experiencia como psicopedagoga dice que fue un antes y un después de esta ley. Muchos colegios que eran resistentes a las adecuaciones de acceso o consideraban que usar adecuaciones de acceso restaban calidad pedagógica, con la ley entendieron que las adecuaciones de acceso son un derecho porque están basadas en evidencia científica que las hace justificables, y eso fue una enorme cosa que mejoró la calidad de vida de un montón de chicos. Entonces, los andamiajes son muy importantes porque evitan las adecuaciones curriculares que no tienen que ser necesarias en un chico con discalculia. Voy a decir otra cosa polémica. Un chico con discalculia con adecuaciones curriculares no tiene adecuaciones curriculares porque tiene discalculia, tiene adecuaciones curriculares porque tiene una psicopedagoga incompetente. Y lo digo, lo defiendo y lo defenderé a muerte, porque si hay algo por lo que se queman las pestañas las psicopedagogas que trabajan en Neuroeduca es para que haya andamiajes que permitan a los discalcúlicos hacer cualquier cosa. Ecuaciones con teoremas de Pitágoras, si es necesario. Cualquier cosa. Lo que sea que el colegio pida. No tengo tiempo de pasar este video, pero no se preocupen porque Inés va a pasar unos cuantos. Yo creo que estamos ya en... Los videos conmigo tienen un problema, nunca me salen los videos en las presentaciones. Guada, me tenés que hacer acordar que no tengo que poner videos en las presentaciones. Me tenés que decir, no, Silvita, te van mal con los videos en las presentaciones. Históricamente nunca pudimos poner un video en las presentaciones. Vamos a... Para poner realmente la última diapositiva. Permítanme un segundo, porque ya terminábamos. Si quieren vayan mandando preguntas, los que tengan preguntas. Estos andamiajes son sencillos y muchas veces tienen la pretensión de habilitar trabajar con matemáticas cuando algo que te pasa si sos discalcúlico, que es que la memoria para las reglas, las fórmulas y las secuencias no te funciona bien, porque la naturaleza te lo impide, que puedas trabajar en ejercicios de mínimo común múltiplo y división con las reglas a la vista, porque con las reglas a la vista podés trabajar mucho mejor que otros que hasta tienen muy buen rendimiento. Y esas son las famosas adecuaciones de acceso, que para la discalculia son muy importantes. Esos andamiajes construidos con la psicopedagoga, el tiempo extra para disminuir el impacto de la baja velocidad de procesamiento, el material concreto que pueden llevar al colegio
y que les puede permitir operar de manera mejor a la que operarían sin, las claves visuales que ponemos adentro de la cartuchera para activar metacognitivamente ciertos conocimientos, el papel cuadriculado y pegar el papel cuadriculado en los exámenes para usar un cuadradito por número y dejar de luchar con las columnas que visoespacialmente no encontramos, y la adecuación en las consignas simples con una acción por vez, las mismas acciones que les pedimos a los otros, solamente que de a una. Este es el marco general del tratamiento psicopedagógico que nosotros concebimos funcional para la discalculia. Lo que vamos a hacer a la tarde es contarles cómo hacemos concretamente para disminuir la ansiedad académica y cómo hacemos concretamente para incrementar el funcionamiento de la numerosidad, la capacidad de cálculo y la capacidad de razonar matemáticamente. Pero todo eso tiene que hacerse dentro de un marco conceptual para funcionar, y entonces lo que queríamos primero era presentarles ese marco. Bien, Guada, no sé si hay preguntas. Sí, espera que voy a ir desde el principio. Vamos con la primera. Silvia, ¿hasta qué punto es favorable que el niño sea consciente de su dificultad matemática? Hasta un 100%. Necesita saber lo que tiene. Si no sabe lo que tiene, no hay manera de hacerlo capaz de recibir la ayuda que necesita. Si no sabe lo que tiene, como cree que lo que tiene en realidad es falta de inteligencia, va a invertir toda su energía y su esfuerzo en disimular lo poco inteligente que es. En el momento en que le decimos lo que es la discalculia, le mostramos lo que es la discalculia, abrimos Google Imágenes, ponemos la palabra discalculia y le mostramos que dice 5.877.950 imágenes y entiende que es parte de un conjunto, se produce una experiencia de alivio tan grande que lo primero que yo me pregunto es por qué no se lo dijimos antes, por qué no lo encontramos antes, por qué no lo aliviamos antes. Así que es indispensable, necesario y 100% bueno que el chico sepa lo que tiene. Siempre hay que trabajar primero con los padres, siempre hay que establecer acuerdo con los padres para decirlo, y siempre hay que decírselo al chico cuando los padres están en condiciones o han logrado el nivel de aceptación necesaria para que el chico se sienta aceptado con discalculia y todo. Pero si el primer objetivo del tratamiento es poder usar la palabra discalculia en sesión. Bien. Vamos con la que sigue. ¿En qué momento es posible detectar un problema de discalculia? Es decir, ¿existe una edad en la cual se puede inferir una dificultad de este tipo y que no sea prematuro diagnosticar? Bien. Pregunta muy importante y clave. Las dificultades de aprendizaje tienen síntomas que pueden documentarse una vez que están establecidas y tienen lo que se llaman precursores, que son indicadores tempranos de chicos en riesgo de desarrollar la dificultad. Idealmente, y eso en el campo de la dislexia está mucho más desarrollado, si uno evalúa en sala de 5 y rastrea precursores para el aprendizaje de la lectura y la matemática y los encuentra, puede establecer un plan de estimulación de esos precursores para tratar de disminuir las chances de que los chicos que tienen esos precursores tengan después, digamos, consolidado un trastorno específico de aprendizaje. Con esto lo que quiero decir es muy temprano el momento en el que se puede hacer un diagnóstico de discalculia. Es tan temprano como que hayan pasado por lo menos 6 meses desde que el chico está aprendiendo a lidiar con números y se lo haya visto con menor capacidad de sus compañeros y se lo haya estimulado y no haya respondido a esa primera estimulación relativamente informal, ya alcanza para hacer una derivación para que se haga un diagnóstico y se pueda establecer. Cuando vos lo recibís en el consultorio, tenés la capacidad de utilizar algunas herramientas que son para ver su capacidad de subitar,
patrones de puntos de hasta 5 puntos y que los chicos tengan que decir cuántos puntos ven, y los únicos que fallan en ese ejercicio son los discalcúlicos. Así que la detección puede ser temprana, la detección de chicos en riesgo puede darse en preescolar y la detección de chicos discalcúlicos puede darse ya en primer grado sin ninguna dificultad. Es muy, 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 muy importante tener en cuenta el contexto en el que el chico aprende. O sea, esto es mucho más fácil en el contexto de un colegio de un nivel socioeconómico alto que en el contexto de un colegio vulnerable. Pero la ventaja de la subitación es que no hace falta ir al colegio para subitar, alcanza con ser abeja para subitar. Así que la subitización la podés documentar desde muy temprano y eso es algo que te ayuda a establecer alguna hipótesis diagnóstica. Bien. ¿Es posible que un chico haya llegado a la instancia de etapa secundaria sin la detección de esta dificultad? Por supuesto que sí, porque la detección de la dificultad depende de la competencia profesional de los profesionales que tiene el chico alrededor y no de que sea o no sea discalcúlico. Y nosotros tenemos un enorme problema de competencia profesional en nuestro entorno, porque nosotros vivimos en un país donde te recibís como yo de psicopedagoga en 1994 y no tenés que recertificar tu título nunca más. Yo podría estar trabajando sin haber leído ni un solo texto más que los que leí para la facultad y podría estar basando mis intervenciones en matemática en las teorías de Piaget, Santo Piaget, un genio, un grande, pero no escribió más de 1930, y entonces podría no estar leyendo de Hahn, que publicó su libro en 2019, porque la única razón por la cual lo leo es porque me gusta, y porque soy responsable, y porque pongo todo el esfuerzo, pero no hay mecanismo sistemático en este país que me obligue a mí a formarme después de haberme recibido. Por lo tanto, hay un montón de profesionales en todas las áreas incompetentes que no ven lo que tienen que ver. Y lo digo con enojo porque a mí lo que más me desespera es encontrarme con esos chicos. Encontrarme con un chico de 13 años que tiene discalculia. Tenerlo que someter a un montón de situaciones desesperantes y dolorosas. El año pasado encontré uno con 15 y fue terrible el cuadro, porque lo primero que te preguntan los padres es cómo puede ser que hace 8 que hice la consulta y me dicen a los 15 que tiene discalculia. Y vos le tenés que decir, por incompetencia profesional, porque lamentablemente no todos los profesionales se forman lo suficiente como para saber lo que tienen que hacer, y esto puede pasar con los médicos. Vivimos en un país donde entras a operarte la pierna izquierda y te cortan la pierna derecha. O sea, esto es así. Entonces sí, puede pasar. Y es una de las cosas que a mí más me inquietan, duelen, afligen y enojan de nuestro entorno. Sí, puede pasar.